¿Cuáles son los tres distintos tipos de fuentes de abastecimiento? Recuerden que hay fuentes superficiales, subterráneas y atmosféricas. Existen esos tres tipos de fuente de abastecimiento. Después se va a través de una tubería que se llama línea de conducción. De la fuente de abastecimiento, cualquiera de las tres, del tipo que sea, se va en una tubería que se llama línea de conducción. De la línea de conducción llega un tanque de regulación que puede ser de tres tipos. Del tanque de ahorita vamos a explicar cada uno de estos puntos, no se preocupen. Ahorita solamente es como para entender el diagrama, ¿no? Del tanque de regulación se va en una tubería que se llama red de distribución. De la red de distribución se va en una tubería más pequeña, se va reduciendo el diámetro de la tubería conforme vamos llegando a su cuadro de agua o al cuadro de agua. Aquí viene con un diámetro, aquí cambia con otro, se va reduciendo porque ya necesitas menos suministro. Hasta que llegamos al cuadro de agua, donde a lo mejor ya podemos llegar con 2 pulgadas, con 3/4, con media pulgada, dependiendo del tipo de edificación que sea. Y esa línea que se conecta de la red de distribución hacia el cuadro de agua o el medidor, o donde está el medidor, se llama toma domiciliaria. Aquí es el único punto que faltaría en el diagrama, la toma domiciliaria, que es la que conectaría de la red de distribución a las construcciones en general, ¿no? Construcciones en general. Cualquier duda que vayan teniendo, pues me pueden detener, ¿no? Sin ningún problema. Bueno, después llegamos a lo que serían las fuentes de abastecimiento de agua, y dentro de esas fuentes de abastecimiento ya habíamos adelantado ahorita que explicamos el diagrama que había de tres tipos: superficiales, subterráneas y atmosféricas. Básicamente las imágenes nos permiten ver de una forma muy clara a qué se refiere cada una de ellas, ¿no? Superficiales, ríos, lagos, cualquier tipo de cuerpo de agua superficial. Subterráneas pueden ser manantiales, mantos freáticos, etc. Y atmosféricas son aquellas que provienen del agua de lluvia. Cualquiera de las tres es totalmente válida. Y mencionábamos en clases pasadas que las fuentes superficiales son muy poco comunes en México, y explicábamos que una de las principales razones del que sean tan poco común es porque están contaminadas, ¿no? Y es algo que evidentemente se debe de trabajar. Y que principalmente gran parte del abastecimiento de agua potable en nuestro país era a través de fuentes subterráneas. Las atmosféricas no son tampoco tan comunes porque no tenemos, aquí es por falta de infraestructura, más que por ganas, es una falta de infraestructura, una falta de proyectos que tengan que ver directamente con el aprovechamiento de agua pluvial. Sobre todo, por ejemplo, aquí en Puebla, estos 2 últimos días, tanto lunes como martes, ha habido lluvias torrenciales en la madrugada. Entonces, pues todo eso tendría que aprovecharse, ¿no? Es una pregunta que muchas veces se hacen en las ciudades contemporáneas. ¿Por qué, si existe tantas inundaciones en la ciudad, por qué algunas ciudades que se inundan carecen de agua potable? Para algunos puede ser muy común que 2 veces por semana les caiga agua, pero para otros puede ser poco común 2 o 3 veces de agua a la semana. Hay algunas personas que una vez por semana, y eso, si bien nos va, ¿no? Que una vez por semana les suministran agua. Entonces tienen que ser muy responsables con el uso del agua. Yo pienso que en la mayoría de las colonias se tendría que reducir a una vez por semana, si no es que en todas, ¿no? En todas las localidades, todos los municipios, todos los estados, se tendría que reducir el suministro para hacernos más responsables y más eficientes con el consumo del agua. Bueno, ya hablamos de las tres distintos tipos de fuentes. La más común es la subterránea en nuestro país, ¿no? Obras de captación. Por ejemplo, dice que puede ser atmosféricas a través de techos, superficies urbanizadas, aguas superficiales puede ser por ríos, presas derivadoras, presas de almacenamiento, manantiales,
para captación de aguas subterráneas pueden ser pozos a cielo abierto o somero y captación de pozos profundos. Pero aquí también tenemos que tener cuidado con el tema de pozos, porque en un momento o en algún momento se podían hacer pozos. Actualmente se necesitan permisos por parte de Conagua para poder hacer una perforación de pozo, porque al final esto está sustentado en la Constitución, que dice que toda el agua es propiedad de la nación, ¿no? Entonces, ya no es tan fácil en algunos lugares, sobre todo municipios grandes, que esto está un poquito más vigilado, ya no es tan fácil que perforemos un pozo, como en algún momento fue. ¿Esto con qué finalidad? Pues que evidentemente los sistemas operadores no pierdan, porque si no, todo el tiempo o la mayoría de las personas, si pudieran, pues perforan un pozo y listo, pero no estarían pagando al sistema operador. Entonces, los sistemas operadores pues ya no lo vieron esto como negocio y por eso ya se prohibió por parte de Conagua la perforación de pozos y solamente Conagua puede autorizarlos. Sí se pueden hacer, pero se necesitan permisos y autorización. Ya no es tan fácil, ¿no? Que contratábamos a la perforadora, hacía un hueco y ya se encontraba agua y ya podías aprovecharla. Ya no es tan fácil como antes. Entonces sí es importante que en normativa consideremos esa situación, ¿no? Línea de conducción dice, es aquella obra de infraestructura cuyo objetivo es trasladar el agua desde la obra de captación de la fuente de abastecimiento hasta el sitio de descarga, que generalmente es un depósito de almacenamiento o regulación para su posterior distribución. Es decir, que vamos desde la fuente de almacenamiento hasta un sistema de almacenamiento, ¿no? Fuente de abastecimiento, perdón, hasta un sistema de almacenamiento. Y ahí se puede ver que puede estar enterrada la línea del agua o puede ser superficial, porque al final es agua. Por lo menos por ahora es un recurso muy valioso, pero que económicamente todavía no refleja su valor. Pero seguramente con el paso del tiempo se va a convertir tan importante como el petróleo. Entonces a lo mejor después ya no van a ser guachicoleros, ¿no? O, o a lo mejor ya no se van a robar el gas, sino que ya van a ser también, o ya van a ser también, este, o se van a robar el agua. Encontraba o trataba yo de buscar una palabra para referenciarlo, ¿no? Pero a lo mejor en el futuro esto también va a ser el guachicoleo del futuro, ¿no? Roba Pero por pipas. ahora, ¿qué pasó, Gustavo? No te escuché, perdón. Roba pipas. Roba pipas, ¿no? O roba agua. En el futuro, esto no es tan... Incluso hay una película, ¿no? Creo que la de... No, no es la de Mad Max. Es una donde sale este actor, eh, Will Smith, ¿no? No, no es Will Smith, es otro. Bueno, donde el agua es tan importante que los que más tienen agua o la gente que tiene el poder es la que tiene el agua. Incluso él tenía una botellita de shampoo, ¿no? No recuerdo cómo se llama esta película, pero el que tenía el poder y que tenía el control del agua porque había un pozo, le, le, le intercambia a Will Smith, Will Smith, no, es Washington, se apellida Washington, ¿no? Este actor, pero tiene una botellita de shampoo, algo que no habían visto en mucho tiempo, pero porque ya casi la gente no se podía bañar debido a la escasez de agua, ¿no? Entonces él controlaba, esta persona controlaba todo el agua y este actor, Washington, descubre dónde está el pozo y se da cuenta que hay más agua de la que verdaderamente eh, decían, ¿no? Y por ejemplo, en los bares, en lugar de irse a tomar alcohol o cosas así, intercambiaban productos por agua. Todo lo que podían lo intercambiaban por agua, porque era un recurso ya muy escaso. Bueno, después de esta película, pues seguramente en el futuro esto puede llegar a suceder. Después de la línea de conducción está el tanque de regulación, que dice,
Es un depósito cuya función es absorber las variaciones de consumo del agua demandada que sucede en la red de distribución en el transcurso del día. En dicho tanque se tendrá un afluente de la línea de conducción correspondiente al gasto máximo diario y se tendrá un efluente que llegará a ser igual al gasto máximo horario en horas pico de la demanda. Los tanques de regulación pueden ser elevados, superficiales sobre el nivel del suelo, o pueden ser también subterráneos. Esos son los tres tipos de tanques de regulación. ¿Cuál es mejor? Todos son buenos. Aquí básicamente el objetivo está en almacenar el agua, tener un reservorio de agua. Ese es principalmente su objetivo. Luego está la red de distribución. Dice, la red de distribución la entenderemos como una red o un conjunto de tuberías y conexiones utilizadas para conducir el agua desde el tanque de regulación hasta el suministro vital líquido en las tomas domiciliarias de las viviendas. Existen tres tipos de redes de distribución: abiertas, cerradas y mixtas. Por ejemplo, cerradas sería un fraccionamiento, abiertas pues sería un espacio donde no tienes calles privadas, y mixta podría ser una combinación de vialidades locales o vialidades cerradas con vialidades abiertas o abiertas, ¿no? Por así decirlo, porque públicas son todas. ¿Cuáles son los pasos para que nosotros podamos ejecutar un proyecto de agua potable? No vamos a hacer todos estos pasos porque implicaría básicamente dedicar toda la materia a agua potable, pero sí es importante que sepan cuáles son los puntos que se deben de atender para el diseño de una red de agua potable. Lo primero que tenemos que hacer, esto ya estamos hablando de una red de agua potable a nivel profesional, cuáles son los pasos que se necesitan para poder presentar y hacer un proyecto ejecutivo. No crean que esta lista es para nivel académico, es ya para un proyecto profesional. Entonces, si en algún momento llegamos a tener que hacer un proyecto de agua potable ya como profesionistas, tendríamos que seguir esta metodología. El primer paso dice, identifica la localidad en la cual se realizará el proyecto. Entonces, primero tenemos que saber dónde está la localización. Así como todo proyecto, el paso número 1 siempre va a ser ubicación, o ubicarlo, ¿no? Paso número 2, ya que está ubicado, analizar su situación actual y generar un diagnóstico. Aquí se refiere específicamente a saber cuáles son las condiciones actuales en cuanto a infraestructura hidráulica. Saber por qué se necesita de ese proyecto, si verdaderamente existe la necesidad de poder hacerlo. Pero también dentro, bueno, el paso número 3 dice, analiza información de población. Eso ya lo están ustedes buscando. Y obtén la población del proyecto. Analiza la información de población a través de los censos y obtén la población del proyecto. Por eso está un poco... No está sencilla la actividad que están ustedes realizando, ¿no? De buscar cuál es la población del rancho de Tepetzingo. Esa es la labor de la actividad 2.1. Más que calcular el valor, es saber si son pacientes en el proceso de investigación. Bueno, después de eso, hay que calcular los gastos de diseño. Gasto medio, gasto máximo diario, gasto máximo horario. Son esos tres gastos. Les voy a dar las fórmulas para poderlo hacer. Ahorita solamente tomarlo en cuenta, ¿no? Ya que tengamos nosotros eso, ahora hay que ubicar y evaluar las fuentes de abastecimiento. Eso a nivel académico no lo podemos hacer. Este punto a nivel académico no lo podemos hacer porque esto ya requiere estar in situ. Esto ya requiere ir al sitio para poder evaluar las fuentes de abastecimiento en calidad y capacidad. No podemos nosotros aforar o determinar un aforamiento a nivel académico, porque necesitamos a fuerza ya la perforación.
Entonces, este punto es uno de los cuales de esta lista no podríamos cumplir a nivel académico. Se necesita la realidad. Ahí sí necesitamos ya estar en el lugar. El punto número 6 dice, analiza la información del terreno, topografía y geología. Eso sí lo podemos hacer a nivel académico porque ustedes ya saben hacer un plano topográfico, pero al mismo tiempo también ya saben determinar cuáles son las características geológicas de la región. Ya saben cómo identificar cuál es el tipo de piedra que tiene la región o cuál es por lo menos su capa superficial en cuanto a características de materiales pétreos. Eso lo hicimos en la materia de eh, edificación urbana, cuando hablamos acerca de materiales pétreos. Yo les di las fuentes de información en cuanto a materiales pétreos. Eso sería y sería la geología. El paso número 7 dice, seleccionar la ubicación del tanque de regulación, así como su dimensión requerida. Eso sí lo podemos hacer. Ahorita el único, hasta ahorita, de estos 13 puntos, el único que no podemos hacer a nivel académico es el 5. Luego, 8, trazo de la conducción se puede hacer, diseño de la conducción se puede hacer, trazo de la red de distribución se puede hacer, diseño de la red de distribución, establecer diámetros, cruceros, presiones de trabajo. Lo que no nos va a dar tiempo es ver presiones de trabajo. Eso sí se puede hacer, pero no da tiempo. Para poder calcular la presión, a lo mejor puedo enseñarles, y déjenme ver, enseñarles un diseño simplificado. Simplificado, ¿por qué motivo? Por el tiempo que tenemos, que son 5 meses, para poder, o 18 semanas, para poder ver un proyecto no un proyecto de agua potable, un proyecto de varias redes. Para poder nosotros hacer estos 13 pasos, a excepción del 5, necesitaríamos una materia que se llamara red de agua potable, que todas las clases fueran agua potable. Ahí sí podríamos lograr estos 13 pasos sin ningún problema. Números generadores, lo veo difícil ahorita porque todavía no llevan ustedes costos, entonces lo voy a resaltar, no porque no tengamos tiempo, este sería tanto catálogo de conceptos como números de generadores. Ustedes hasta el próximo semestre llevan costos y presupuestos en obra urbana. Entonces ahorita no me van a entender ni el punto 12 ni el punto 13, o tal vez sí lo van a entender, no es que no lo entiendan, pero les va a costar trabajo porque no tenemos nosotros las bases de costos y presupuestos todavía. Esto o lo hacemos en la materia de costos o lo hacemos en una materia posterior donde ya hayamos visto costos y presupuestos. Entonces, nuestras limitaciones, tanto por tiempo y por otras razones, sería el punto 5, parte del punto 11, el 12 y el 13. Por cuestiones la mayoría también de tiempo, ¿no? Porque sin problema podemos hacerlo. La única que sí es imposible a nivel académico, no importa si fuera híbrido, si fuera presencial o si fuera virtual, el punto 5 no se puede hacer, porque ya necesitamos estar en el sitio y verdaderamente aforar, perforar y poder determinar la calidad del agua, para ver cuáles, ahí se tendrían que hacer incluso estudios para ver cuál es la calidad que nos está dando el agua y se tendría que mandar a aforadores. Esto sí ya es algo más práctico. Esto sí ya es totalmente práctico. No se puede hacer de manera teórica. A lo mejor sí explicar, ¿no? Cómo se puede aforar, pero no podríamos obtener resultados. Y aquí en el punto 5 ya se tienen que obtener resultados, porque, por ejemplo, si estoy perforando en un punto donde tiene una mala calidad del agua, aunque me dé el gasto, no tiene sentido que lo utilice. Se tendría que volver a tapar ese pozo. Aforo, evalúo calidad, y si no cumple, se vuelve a tapar y se perfora en otro lugar que sí de calidad y que sí de capacidad. Pero bueno, les explicaré de forma general a qué se refiere este punto entre calidad y capacidad.
Ok. Bueno, aquí me voy a pasar a otra presentación. Déjeme ver si estoy compartiendo pantalla completa para que no vaya yo a mezclar, ¿no? Por ejemplo, aquí añadí esta presentación, añadí esta gráfica que hizo la UNAM. Dice, ¿cuántos días a la semana tiene agua tu vivienda? Y acá dice, todos los días el 85%, ¿no? Pero estos porcentajes son hasta cierto punto, ¿cómo le podemos llamar? Vean, este es los resultados de la Ciudad de México y todos los días tienen agua. Una ciudad que tiene alta escasez de agua. Y el 85%, 85.9 contestó que diario tiene agua. Hay que empezar a regular, bueno, yo digo, ¿no? Hay que empezar a regular para que se vea verdaderamente el valor que tiene el agua. Y en algunos municipios metropolitanos, lo que arrojó esta encuesta es que solamente el 66.5% cumple con cuestiones de agua potable diaria. Es decir, que en municipios cercanos a la Ciudad de México se hizo esta misma encuesta a través de Forbes y se determinó que el 66.5% de los días, perdón, de la población determinó que todos los días tenía agua. Pero esto es, ¿cómo se puede decir? Esta información no es del todo directa, porque tenemos una cisterna, tenemos un tinaco que almacena el agua. No quiere decir que caiga agua todo el día, sino que a lo mejor está también diseñado el tinaco o también diseñada en cuanto a capacidad. La cisterna, que todos los días tenemos agua y no nos las acabamos y ya cuando cae agua nuevamente se empieza a llenar. Entonces eso hace que tengamos agua todos los días, ¿no? Tanto la cisterna como los tinacos. Bueno, vamos a irnos a otro punto. Entonces, dentro del diagrama que veíamos, esta sería una estación de bombeo. Esta sería una estación de bombeo. Aquí podemos ver cuáles son sus partes. Este es un tanque superficial. Luego aquí tenemos la caseta de cloración y esto se llama tren de descarga. Estas son las partes principales que tiene una estación de bombeo. El tren de descarga, estas son las partes compositivas. Este sería el pozo. Esta es la base para el pozo. Lo voy a hacer un poco más grande. Este tren de descarga está en el Boulevard 5 de Mayo y la 31. Es una fotografía que tomé desde la ciclovía elevada para poderles mostrar cuáles son las partes que tienen, ¿no? Esto se lo puse con textos para que les pudiera yo explicar cuáles son las partes que tiene aproximadamente un tren de descarga, porque si les pongo un diagrama, pues de repente imaginarse las cosas es un poco complicado. Entonces, pasé por la ciclovía de la 31 y del Boulevard 5 de Mayo y aproveché para tomar esta foto de un tren de descarga. Podemos ver que el agua se obtiene desde este punto. Este cable que se ve aquí es un cable de tipo sumergible para un pozo, entonces quiere decir que su bomba es sumergible. Luego podemos encontrar un cabezal, luego hay una junta flange, después lleva una junta G-Volt, tiene su válvula de expulsión, luego tiene su medidor de gasto, luego tiene una base para que esto no se genere una flexión, para que no se doble el tubo por la presión. Esta es una base para poder soportar el tren. Luego lleva una válvula check, luego lleva una válvula seccionadora, es esta, luego lleva una válvula mariposa, luego lleva un manómetro y luego esto se va a la conducción. Estas son las principales partes que componen un tren de descarga. Ahora, ¿este diseño es único? Por supuesto que no lo es. Podemos ver algunos trenes de descargas que a lo mejor nada más tengan válvula mariposa o que solamente tengan una seccionadora, que a lo mejor no tenga una junta flange y que tenga pura G-Volt. Esto puede cambiar, pero más o menos es el diseño más común que pudiéramos nosotros encontrar con base a un tren de descarga. Si hay alguna pregunta, porque aquí es donde ya empezamos a hablar un poco de tecnicismo, ¿no? Si hay alguna pregunta o algo que no se alcance a entender cuál es su objetivo o algo similar, pues con mucho gusto me pueden ya ir deteniendo, ¿no? Pero si no, pues nos vamos de largo. Claro, Gustavo. La mariposa sería el equivalente a una llave cuando abres
¿En un lavabo? O bueno, lavamanos. El equivalente a la válvula mariposa sería una llave angular, a una llave angular. Así, tomando tu referencia del lavabo, en el lavabo abajo hay una tubería que sale y tiene unas válvulas, donde salen unas mangueras, generalmente de aluminio. Donde están conectadas esas mangueras de aluminio, que se llaman mangueras flexibles para lavabo, hay unas valvulitas que se llaman llaves angulares. Hay de tipo barril y hay también, hay tipo barril y la otra es roscable y tipo barril. Esa valvulita donde se conecta la manguera flexible de aluminio del lavabo vendría siendo la válvula mariposa, ¿Como una llave de paso? como una llave de paso, efectivamente, ¿sí? Ok, gracias. Porque, por ejemplo, no hay de qué. Por ejemplo, si yo cierro la válvula mariposa o la seccionadora, ya no va a salir agua. Entonces, por ejemplo, algunas colonias, si esto se llega a cerrar, ya se deja de obtener agua y algunas colonias pues se van a quedar temporalmente sin agua hasta que esto se vuelva a abrir. Entonces, sí viene cumpliendo la función como una llave de paso. Es una especie de llave de paso que si cerramos ya no permite la conducción del fluido. Cambia el nombre, por ejemplo, acá hay una válvula checa, aquí hay una seccionadora y una mariposa, cambia el nombre por el tipo de forma en la que hace el cierre. Hay algunas que tienen cierres parciales, otras que tienen cierres totales. Aquí es dependiendo del tipo de cierre que tenga. Creo que más adelante pongo una imagen para que se pueda ver la diferencia entre check, seccionadora y mariposa. Más adelante creo que sí tengo una imagen donde se puede ver eso un poco más claro, ¿no? Pero es por el tipo de cierre. Por ejemplo, hay una que se llama válvula de compuerta, que tiene como unas puertitas la válvula, tú la cierras y va a hacer esto. Son como dos puertecitas, entonces impiden el paso del agua. Es la forma o su mecanismo de cierre, el tipo de válvula, pero básicamente su objetivo es el mismo, impedir el paso del agua total o parcialmente. De todas, su objetivo es el mismo. Algunas pueden hacer cierres parciales y otras a fuerza tienen que ser cierres totales o aperturas totales. Hay algunas válvulas que o está abierta o está cerrada, pero hay otras que podemos dejar parcialmente abiertas o parcialmente cerradas y permiten regular el gasto que se va a tener o el consumo de agua potable o el suministro de agua potable, lo regulan. Entonces va a depender mucho de cómo queramos nosotros trabajar. La línea de conducción, ya vimos cuál es su principal objetivo, esto me lo voy a brincar. Estos elementos, o estas diapositivas, van en orden de cómo el agua va desde la fuente de abastecimiento hasta nuestro cuadro de agua. No llegamos nosotros hasta el lavabo, ¿no? No llegamos nosotros, o hasta los muebles sanitarios, porque eso ya sería una instalación hidráulica que pertenece al área de la arquitectura. La red de agua potable llega hasta el medidor. Hasta el medidor es urbano. Del medidor hacia la calle es urbano. Del medidor hacia la construcción es una instalación hidráulica. Esa sería la línea que separa en instalaciones al urbanismo y a la arquitectura. Entonces, del medidor hacia adentro ya sería una labor más del arquitecto diseñar cada una de estas características, ¿no? Diseñar su diámetro, calcular su presión, etcétera. El proceso es muy similar tanto en una instalación a nivel arquitectónico como a nivel urbano, e incluso se utilizan las mismas metodologías y algunas ecuaciones se llegan a repetir. Hay cosas muy parecidas por ahí. A mí ya me ha tocado dar la materia de instalaciones hidráulicas y hay cosas muy parecidas, porque al final tanto en instalaciones hidráulicas, que es a nivel arquitectónico, como en red de agua potable, que es a nivel urbano, se utiliza un área, una disciplina que se llama dinámica de fluidos. Entonces, el agua no se va a comportar diferente si es una tubería arquitectónica o una instalación arquitectónica o si es una instalación urbana. No se va a comportar diferente.
su comportamiento es el mismo, aunque también si hablamos de comportamiento, se sabe que el agua es totalmente impredecible. Dicen que el agua es muy rara porque su comportamiento físico es totalmente impredecible. Y les puedo explicar a través de un ejemplo. Por ejemplo, se supone que el agua es líquida, pero ¿qué pasa si de repente nos aventamos, a lo mejor nos queremos aventar un clavado desde 20, 30 metros? El agua se empieza a convertir como, empieza a actuar como un sólido. Entonces, si de repente nos aventamos de panzazo, generamos ahí un efecto donde el agua se solidifica. No literalmente, pero sí físicamente. Crea esa sensación de solidificación. Entonces, es como si nos aventáramos a una plancha de concreto. Ya a cierta altura, el agua se puede llegar a convertir o a sentir como si nos hubiéramos estampado en una plancha de concreto. Entonces no es tan fácil de repente creer que nos aventamos de un puente y nos vamos a salvar, porque hasta nos puede generar una fractura ese impacto. Entonces, en la dinámica de fluidos, se sabe que el comportamiento del agua es totalmente fuera de toda lógica. Por eso es un recurso seguramente tan importante, ¿no? Es algo que la física todavía no ha alcanzado a entender su forma de comportarse. Pero así como este ejemplo, hay varios ejemplos que podemos, que la lógica diría que el comportamiento del agua, por ser un fluido, tendría que ser uno, y en realidad es otro. Por ejemplo, en cuestiones de presión, bueno, ya vimos la línea de conducción, ya vimos el tanque de regulación y la red de distribución. Ya que estamos nosotros en la red de distribución, salen unas mangueritas que depende de lo que calcule la red hidráulica, porque va a depender mucho del tipo de edificación. Normalmente es de media, de 3/4, pero puede haber hasta tomas de 2 pulgadas. Vuelvo a repetir, por ejemplo, ¿dónde veríamos una toma domiciliaria de 2 pulgadas? Una escuela que sea grande, un centro comercial, una plaza comercial. Ahí podríamos ver ya mayores diámetros en la toma de agua potable. Existen dos tipos de medidores. Esto es la calle, esta sería la calle, y esta sería ya hacia la propiedad privada, ¿no? Del medidor para allá sería instalación hidráulica, del medidor para acá sería red de agua potable. Esto que ven acá se llama cuadro de agua. Esto se llama cuadro de agua. Este se llama hidrotoma. Esta cajita se llama hidrotoma. Esta sería la red de distribución. Esta es una válvula, pero esta parte de la red de distribución a la toma le llaman cuello de ganso. Viene el cuello de ganso, luego tenemos una hidrotoma. En esa hidrotoma podemos meter una válvula, una llave de paso, la conocemos como llave de paso, la conocemos también como llave de banqueta, o la conocemos también como llave, válvula de esfera, válvula de esfera. Cualquiera de esos tres es válido. Bueno, también podemos meter una válvula de tipo globo, pero no sería tan adecuado. Tienen una vida útil menor. Después aquí a través de poliducto o de poliagua se conecta a través de, se llama conexión macho-espiga. Esta se llama conexión macho-espiga, luego tenemos un codo, luego viene tubería, luego tenemos otro codo, luego tenemos un tramo de tubería, luego tenemos una válvula de seccionamiento, una válvula de esfera, después viene un conector. Bueno, acá depende del material que utilicemos en el cuadro de agua. Todo esto se llama cuadro de agua, porque, por ejemplo, si es cobre, pues entonces necesitaríamos ahí podría ser mejor utilizar una llave de esfera de tipo soldable, perdón. Sería más común utilizar de tipo soldable, aunque también hay de tipo roscable. Entonces puede ser una válvula de esfera soldable o roscable, dependiendo del material.
luego tenemos tramo de tubería, luego tenemos un conector, es un conector macho, luego tenemos el medidor, luego tenemos otro conector macho, tubería, un codo, tubería, luego aquí tenemos lo que sería una T, aquí puede llevar una T en esta parte, para la llave de manguera o llave de nariz, lleva una T, luego lleva tubería y luego lleva un conector, vendría siendo un conector macho, viene siendo un conector macho y ya la llave de manguera. Viene tubería, luego un codo y luego aquí puede llevar un tapón o ya iniciaría a partir de aquí, podría llevar una manguera o puede llevar tubería para irse directamente a la cisterna. De la cisterna, bueno, pero a partir de aquí ya sería arquitectónico. Algunos consideran desde aquí ya arquitectónico, desde el cuadro de agua. Para mí es arquitectónico desde el medidor hacia la construcción. ¿Por qué? Porque esto pertenece a un servicio urbano. Entonces, para mí, del medidor hacia la calle es urbano. Del medidor hacia el dentro de la propiedad ya es arquitectónico. Esta es la línea divisoria entre las instalaciones, o entre la arquitectura y el urbanismo. Algunos, les vuelvo a repetir, consideran que desde este codo, ya es arquitectónico, que todo el cuadro de agua es arquitectónico. Pero entonces el medidor sería de instalación hidráulica. Nosotros, ¿hasta dónde nos vamos a quedar en la materia? Hasta acá, hasta este codo. Les voy a explicar cuáles son los componentes de un cuadro de agua, como para que tengan la referencia, ¿no? O para que tengan la información. Existen dos clasificaciones de medidores. Dos clasificaciones de medidores, dependiendo de su diámetro. Macromedidores y micromedidores. Me refiero a esto, ¿no? Donde está el 3. Cuando los medidores son de 2 a 10 pulgadas, los conocemos como macromedidores. Cuando son de media a pulgada y media, los conocemos como micromedidores, aunque la gran mayoría les llama medidores, simplemente. Pero ya el sistema operador es un poquito más técnico, ¿no? Entonces, ellos sí le llaman macro o micromedidores. Nosotros como población en general, le llamamos medidores simplemente, pero se subclasifican de acuerdo al diámetro que pertenezca. Existen 4 tipos de medidores: volumétricos, de velocidad, ultrasónicos y electromecánicos. Normalmente yo me refiero a Agua de Puebla porque nuestra universidad está en Puebla y desconozco otros municipios, otros sistemas operadores, pero normalmente en el municipio de Puebla utilizamos medidores que son volumétricos. Normalmente son volumétricos. Si no es que todos los medidores que utiliza Agua de Puebla son volumétricos. Pero hay también de velocidad, ultrasónicos y electromecánicos. ¿A qué se refiere esta clasificación? A la forma en la que contabiliza el consumo de agua. Los calcula por volumen, lo calcula por velocidad, lo calcula por velocidad, lo calcula por cuestiones eléctricas. Entonces depende de la forma en la que determina el volumen de consumo o el mecanismo para poder dar esta clasificación. Pero vuelvo a repetir, los más comunes son los volumétricos. Por eso cuando ustedes ven su medidor de agua, van a ver que dice metros cúbicos. Entonces va avanzando, ¿no? Va entrando agua y va avanzando y va calculando los metros cúbicos que están consumiendo. Al final creo que esto no influye directamente muchas veces no influye en el costo final del agua, ¿no? Porque muchas veces generan un promedio del gasto aproximado de la zona, los sistemas operadores, y no tendrían que hacer como CFE, estar tomando lecturas medidor por medidor. Tendrían que hacerlo de esa forma, ¿no? Y eso pues no sería muy eficiente pues para la dependencia. Aquí podemos ver un cuadro de agua. Aquí está el medidor. Este sería el cuadro de agua. Para acá en la calle, hacia este punto, este es un nicho de medición. De este punto hacia allá
es la calle y de este punto hasta acá es la propiedad privada. Entonces ven cómo en la propiedad vemos una llave de nariz. Aquí podemos ver cuáles son los elementos compositivos de un cuadro de agua. Viene aquí la toma domiciliaria, luego se conecta con un conector macho-espiga, tiene su abrazadera sin fin, luego tienes un codo que puede ser un codo de tipo roscable o puede ser un codo liso, dependiendo del tipo de conector macho-espiga. Después del conector liso viene tubería, esta viene siendo una Y, tiene un conector hembra, esta se llama pincha ancha, luego tiene tubería, este es un cople roscable, este viene siendo el medidor, un cople roscable, viene un tramo de tubería, este es una T, este es un conector hembra, esta viene siendo la llave de nariz o llave de manguera, viene tramo de tubería, luego viene un conector hembra y luego viene una llave de paso. Aquí me faltó también trae otra llave de paso o llave de esfera. Luego ya cambia aquí de material. Pasa, este es un PVC y aquí ya pasa a cobre. Aquí ya se convierte en cobre. Desde la llave de paso ya empieza a ser cobre hasta la cisterna. Entonces, básicamente así se compone. Aquí ya vimos cuáles son todos los componentes desde que el agua sale de la fuente de abastecimiento hasta que llega al medidor. Ya vimos prácticamente cuáles son sus partes, ¿no? Aquí lo único que falta en este diagrama son sus tomas, que aquí le hubieran puesto otra línea, después se las pongo, ponerle aquí unas líneas que indican las tomas domiciliarias y probablemente el cuadro de agua, ¿no? O por lo menos las tomas domiciliarias, porque les decía que algunos consideran red urbana hasta la toma domiciliaria, ¿no? Ya el cuadro de agua lo consideran como instalación arquitectónica. Bueno, si va viendo alguna pregunta, me pueden detener, ¿no? Nosotros vamos a ver el diseño desde la fuente de abastecimiento, pero un diseño simplificado, porque por cuestiones de tiempo, pues no nos daría el semestre para poder ver un diseño complejo, ¿no? Porque tendríamos que hablar primero de dinámica de fluidos y eso abarcaría toda una materia de pura agua potable. Pero voy a tratar de ser muy concreto en este semestre en el tema de agua, ¿no? Para que le demos espacio también a otros temas que son igual de importantes. No solamente el agua es una red urbana o es la más importante, todas son importantes, a pesar de que esta es indispensable para las actividades humanas o que el agua es indispensable para las actividades humanas, pues todas las redes son importantes para las actividades urbanas. Si no hay una red, pues, ¿cómo se puede decir? No pone en riesgo, ni tampoco podríamos decir que no pone en riesgo, pero sí el funcionamiento de la ciudad se ve, ¿cómo se le puede decir? Se ve alterado o se pone en juego, ¿no? Se pone en juego. Bueno, aquí se puede ver cómo está la perforadora y que están haciendo un pozo. Los pozos para poder abastecer a una localidad, una ciudad, un municipio o un territorio importante son pozos bastante profundos. Es muy parecida a la metodología, si no es que es la misma, para pozos someros, es decir, para los pozos familiares o cosas así. Estos se llaman pozos someros porque son de poca profundidad. Pero ya un pozo que va a abastecer agua para toda una localidad o para una ciudad o para varias delegaciones o colonias, sí es un pozo relativamente profundo. Estamos hablando de 50, 100, 200, 300, 400, 500, hasta 600 metros de profundidad o hasta donde llegue el agua. El agua que me permita dar el gasto. Y entonces dentro de esa perforación
se van pasando por distintos tipos de materiales. Aquí ya estamos hablando de la fuente de almacenamiento, abastecimiento, perdón, que en este caso nuestra fuente de abastecimiento sería un pozo profundo. ¿Por qué elegimos un pozo profundo? Porque les decía que gran parte de la obtención del agua potable en nuestro país es a través de pozos, a través, perdón, bueno, sí a través de pozos, pero a través de fuentes subterráneas específicamente. Entonces, por eso es que yo les voy a explicar pues, cuáles son los componentes que tiene o elementos que componen a un pozo profundo, y más o menos criterios generales para poder entender un poco más este aspecto, ¿no? Si en nuestro país la fuente de abastecimiento fuera a través de, o mayormente, ¿no? Estadísticamente fuera mayormente obtenida por fuentes superficiales, entonces a lo mejor nuestro punto no sería pozo profundo, sino que a lo mejor sería una presa. Entonces les explicaría pues cuáles son los componentes de una presa para enfocarnos hacia esa dirección. Entonces cuando se hace un pozo, podemos ver los distintos componentes o las distintas capas que tiene el terreno. Y también nos va a indicar eso en dónde está el nivel freático o el nivel de aguas. Aquí se puede ver, esta se llama, el gráfico de la derecha se llama columna estratigráfica y el gráfico de la derecha simplemente va a indicar esta es la columna estratigráfica y lo que va a indicar, aquí dice columna, ¿no? O le llaman también columna litológica, también columna estratigráfica o columna litológica, que indica cuáles son las distintas capas que se están perforando del suelo, pero también nos indica en un esquema paralelo, nos indica a qué profundidad se encuentra el agua. Entonces, por ejemplo, aquí en este pozo se encontró a 11.32 metros. Es un pozo que se puede considerar somero, pero hay que ver si esta profundidad nos da la cantidad de gasto que nosotros requerimos para el suministro de agua potable para cierta cantidad de población. No hablemos de una localidad, pero sí para cierta cantidad de población. En esta otra diapositiva, déjenme ver si ya apareció. Ajá, sí, sí está apareciendo. Vamos a ver antes de eso, vamos a ver un video de cómo se hace un pozo. Entonces, ahí va el video. Está cargando. Bueno, esto es parte del comercial, ¿no? Pero más adelante ya empieza a verse el proceso. Vean, por ejemplo, aquí uno de los primeros pasos que dice tramitología con agua, ¿no? Para la obtención de título de perforación. Lo que estaba yo comentando casi al principio de la clase del día de hoy, que antes podíamos nosotros hacer un pozo sin ningún problema, pero ya en la actualidad, pues están amparados o bueno, la federación está amparada en decir que todo lo que tenemos en el territorio nacional es propiedad de la nación, básicamente. Entonces, que por eso necesitamos nosotros hacer la tramitología. Pero van a decir, profe, bueno, y en municipios pequeños esto también aplica.
tendría que aplicar, pero también a veces no se hace aplicable, porque también yo no voy a ir, o bueno, puede haber quien sí, ¿no? Que vaya dicen de chivatón, ¿no? Que vaya de chivatón a decirle a Conagua que están perforando un pozo, porque esto lo único que va a generar son multas, pero si nadie nunca se entera y nadie se da cuenta que se está haciendo un pozo, pues no va a haber ningún tipo de procedimiento jurídico, ¿no? Porque no hay pruebas de cuándo se realizó, pero evidentemente sería hasta cierto punto riesgoso, ¿no? Entonces, no importa si es un pozo somero o un pozo profundo, el primer paso sería tramitarlo ante Conagua para que nos den el título de perforación, es decir, el permiso. Y luego, ahorita aprovechando que está cargando, dice elaboración del estudio geofísico. Para poder determinar, este estudio geofísico lo que nos va a permitir hacer es determinar a qué profundidad se hacen unos sondeos. Va a determinar a qué profundidad se encuentra el agua. Y nos va a decir, el agua está de acuerdo a la cantidad de resistencia o de resistividad, le llaman los geofísicos, se va a poder encontrar a qué profundidad hay agua. Entonces, por ejemplo, ya que tienen los permisos, bueno, pero también se tiene que hacer un estudio de electrólisis para poder determinar en qué punto está el pozo, porque tampoco es como adivinanza, ¿no? De decir, pues aquí perforamos. ¿Qué pasa si perforas y no hay agua? ¿O qué pasa si perforamos y el gasto no me da la cantidad que necesito, la cantidad de agua que necesito? Entonces se hace un estudio de electrólisis, esa sería la primera parte. Ya teniendo los permisos de Conagua, se hace el estudio de electrólisis y a lo mejor ese estudio me va a decir, pues en este punto hay agua. Entonces ya vendría el estudio geofísico. El estudio geofísico puede hacer unos PCAs, mete unas sondas, donde va a determinar a qué profundidad está el agua. Y a lo mejor podremos hacer esto como más tridimensional, ¿no? Por ejemplo, acá hacen el pozo o hacen el estudio geofísico y a lo mejor el estudio arroja que el agua está a 30 metros de profundidad, pero ya me va a decir cuánto tengo que perforar. ¿Qué pasaría si yo nada más perforo así como así hasta encontrar agua? Que puedo romper la capa impermeable. Si yo nada más perforo por perforar aquí, sí voy a encontrar el agua, pero ¿quién me va a decir hasta dónde puedo perforar sin romper capa impermeable? La geofísica, porque debajo de esto, de esta estructura, normalmente tenemos gravas y arenas, que lo conocemos como capa impermeable. Es decir, algo más o menos así, ¿no? Voy a poner aquí unas piedritas así, que representan las gravas y arenas, que sería su estructura impermeable. Entonces, si de repente yo perforo y rompo la capa impermeable, vamos a romper la capa impermeable, ¿qué le va a pasar al agua? Toda el agua se va a ir. Toda el agua se va a ir. Entonces, podemos correr el peligro de romper este estrato, ¿no? Por eso es importante el estudio geofísico para que la geofísica me diga a través de un estudio de resistividad hasta dónde podemos perforar y ya me diga, si tú te pasas de esta, vamos a suponer que aquí está 30 metros, ¿no? Que tenemos aquí el agua a 30 metros, pero que si yo perforo a más de 50, voy a romper la estructura impermeable. Entonces aquí vamos a ver distintas capas que componen el suelo y eso se llama columna litológica. Entonces, por ejemplo, o columna estratigráfica también, ¿no? Aquí vamos a ver distintos tipos de suelo que van a componer a nuestro terreno, ¿no? Su edafología. Entonces ahí tenemos una capa, luego aquí a lo mejor hay un tepetate,
Luego encima a lo mejor tenemos puras arenas. Lo voy a poner así de verde porque no tengo otro color. Y aquí se va a perforar el pozo. Lo voy a hacer como más circular. Acá, ¿no? Vamos a perforar el pozo. Entonces todo esto pues me va a arrojar una estructura que conocemos como columna estratigráfica. Y ya esta columna me va a indicar cuál es la profundidad de cada una de las capas. Entonces, por ejemplo, aquí yo voy a tener la estructura litológica, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá tenemos arenas, ¿no? En los primeros 5 metros del pozo tenemos arenas. Arenas. Luego, en los siguientes metros, a lo mejor de los 5 a los 10, tenemos tepetate, ¿no? ¿Esto qué lo va a arrojar? El estudio geofísico es el que va a arrojar esto. Luego, nuestra siguiente capa, pues a lo mejor son limos, ¿no? Entonces, de los 10 a los 20 metros, o a los 30, ¿no? Habíamos dicho que 30 son limos. Luego aquí ya tengo una capa de agua. Y luego hasta abajo, a los 50 metros, ya tengo gravas y arenas, que conocemos como capa impermeable. Entonces vuelvo a repetir, si rompemos el fondo de esta perforación, automáticamente el agua se va a ir. Si yo rompo esto, esta estructura, el agua se va a empezar a filtrar. No se pierde, porque ustedes saben la ley de física que dice que la materia no se crea ni se destruye. En este caso, no es que el agua se vaya a evaporar, simplemente al romper esta capa a través de unas grietas que hay en la profundidad, se van a canalizar, esta agua se va a ir hacia otra dirección, se va a ir hacia otros huecos, entonces se va a conducir y a lo mejor llena otros manantiales o otras bolsas de agua, ¿no? Pero esto se va a vaciar, esto se va a vaciar, va a quedar vacío, no, esto no, esto. Y ahora, ¿qué pasa también si esto se llega a vaciar? Porque el agua se empieza a ir. Esto ya puede generar un socavón. Porque cuando había agua, este suelo, estas capas distintas, eran muy estables. Pero cuando pierde agua, automáticamente esto se va a generar, se va a hacer una bolsa. Y este suelo puede llegar a colapsar. Entonces, pasa de ser una necesidad a convertirse en un problema. ¿Cuál es la necesidad? La necesidad de suministrar agua potable. Pero si llegas a romper esta capa impermeable, se va el agua y puedes generar socavones. Socavones, porque toda esta estructura va a colapsar. Esto va a colapsar. Porque ya no tiene un sostenimiento. Todo esto va a colapsar. Y ahí sí ya no podría yo decirles, pues de acuerdo a cierto aspecto, va a ser el tamaño del socavón. No, eso no lo puedo contestar, porque eso ya depende de la naturaleza. Puede ser un círculo con 5 metros de diámetro, o puede ser ahí un cañón del sumidero, ¿no? Bueno, entonces a esta estructura se le llama corte litológico, o columna estratigráfica, o columna litológica. Pero esto solamente se puede obtener a través de la geofísica. Entonces, una vez que nosotros ya sabemos dónde va a estar, dónde está el agua por estudios de resistividad,
ya podemos determinar también esto. Y esto también que me va a arrojar, esta columna estratigráfica, me va a permitir saber qué complejidad tiene la perforación para ver qué tipo de perforadora voy a utilizar, si es una perforadora por percusión, si es una perforadora, ¿cómo se le llama? Ultrasónica. Bueno, hay por percusión y la otra es plasma, se llama plasma. Entonces va a determinar también el tipo de perforadora que voy a utilizar. Normalmente se utilizan las Watson. Bueno, no sé si más o menos ahí hay. Estos nada más son criterios generales, porque esto ya tiene que ver con hidrología. Esto se ve en una materia que se llama hidrología subterránea. Hidrología subterránea. En urbanismo no llevamos esta materia de hidrología subterránea, pero tiene que ver con esa área, ¿no? Vamos a borrar, bueno, lo dejo esto y nos regresamos a la presentación. Una vez que ya está realizado el pozo, ya se puede empezar a hacer su estructura. Esta es la estructura tipo de un pozo. Lleva sus tubos engrabadores, lleva sus gravas, lleva su ademe. Hay distintos tipos de ademe. Hay ademes de ranura continua, ademes ranurados, tipo persiana y tipo puente o tipo canastilla. El de este proyecto que les puse acá los planos es de tipo canastilla. Se utilizó de tipo canastilla. El ademe, ¿no? ¿Qué es el ademe? Es como un filtro o como un encamisado. Es como un encamisado. Ok, yo creo que esto mejor lo explico en el pizarrón. De forma general, una vez que ya está la perforación, se mete una tubería más pequeña que está perforada, que se llama ademe, que es una especie como de filtro, el ademe. Entonces, vamos a hacer esta tubería. Esta tubería se llama ademe. Lleva un ademe que puede tener distintos tipos de perforaciones. Ya vimos que hay de tipo puente, de tipo canastilla, de ranura continua, de tipo persiana. Y alrededor de ese ademe se meten unos tubos engrabadores. Tubos engrabadores. Dentro de esos tubos engrabadores se echa grava generalmente de 3/4. Entonces aquí se echa grava, se rellena con grava. Esto que estamos creando, una especie como de filtro, ¿no? Para quitar todas esas impurezas del agua. Y el ademe viene siendo como una especie como de coladera. ¿Qué pasaría si yo no meto este filtro de grava? Que el agua va a salir toda sucia, ¿no? Por los minerales, por la tierra. Entonces se mete este filtro. Luego aquí la tubería pues va a estar sólida, una parte sólida. Toda esta parte a lo mejor está sólida. Y luego la otra parte, bueno, aquí me faltó llegar hasta acá. Y luego la otra parte ya está ranurada. Aquí, ¿no? Puede llevar bombas en la parte de abajo. En esta parte puede llevar una bomba o la puede llevar aquí arriba en el cabezal del pozo. La puede llevar aquí arriba. Si va aquí, se llama bomba de tipo sumergible y si va aquí arriba se llama bomba vertical. Lo que va a permitir la bomba es succionar el agua. Succionar el agua. Es como un garrafón que de repente le metemos de esas cositas para sacar el agua. Así es un pozo, básicamente. Entonces puede llevar la bomba abajo, pero si va abajo necesita un cable de alimentación que se llama cable de tipo sumergible. Aquí lleva su base de concreto, se llama base de o cabezal de pozo. Lleva aquí sus tubos engrabadores, su cabezal de pozo
y luego en la parte superior al cabezal puede llevar una bomba o la puede llevar aquí abajo. Esta se llama bomba vertical y esta se llama bomba sumergible, que va a permitir que el agua se vaya directamente al tren de descarga y del tren de descarga se va a la distribución. Más o menos de forma general, esa es la estructura de un pozo. Estaba pensando si había algo más con lo que pudiera yo complementar para esta como explicación rápida de cuáles son los elementos compositivos que tiene un pozo. Ya aquí en el diagrama o en esto que obtuve de un proyecto, de unos planos, ya se puede ver ya de una forma más precisa cuáles son los componentes, ¿no? Aquí están los tubos engravadores, este es su cabezal o se llama base de concreto. Luego aquí les decía, aquí puede ir la bomba o puede ir aquí abajo. Lleva su ademe, que en esta parte va sin ranuras y esta parte va ranurada, que viene siendo como una coladera que permite que el agua filtre, pero que ya venga un poco más pura. Tanto la coladera, que es el ademe, como el filtro de grava, permite que el agua ya no tenga tanta suciedad. Entonces, que a la hora de que se succione, el agua ya esté más limpia, tanto de impurezas minerales como de tierra y otros elementos. Básicamente esas serían las partes más importantes de un pozo. No sé si más o menos queda claro su composición o hay alguna duda que se tenga. Bueno, la profundidad, por ejemplo, este pozo que se perforó fue de 250 metros. Les decía que en la Ciudad de México hubo un pozo que se perforó que fue de 600 metros de profundidad. Entonces, la profundidad, ¿quién la va a determinar? El estudio geofísico, ¿no? Por eso hacíamos aquí nosotros o el sondeo que se realice a través de la geofísica, determinaría la profundidad. Por ejemplo, aquí este pozo, ¿cuántos metros de profundidad tendría que perforar? No más de 50, ¿no? Para que pudiera meter mi ademe y que pueda succionar agua. ¿Qué pasa, por ejemplo, si perfora otra situación, ¿no? ¿Qué pasa si yo perforara el pozo hasta acá? Que va a obtener bien poquita agua. Es como cuando un garrafón está medio vacío, ¿no? Que ya le tratas de sacar agua y ya cuesta mucho trabajo. O, ¿qué puede ser? O una botella con un popote, ¿no? Que ya tiene poca agua y le tratas de succionar y obtienes ya muy poca fuerza. Entonces a fuerza me tendría que ir hasta abajo, ¿no? O lo más abajo posible, donde tenga una cantidad de agua considerable, no superar los 50 metros, pero tampoco quedarme en los 30, porque entonces mi gasto va a ser muy bajo. Y entonces gasto se refiere a la cantidad de agua que necesita una población para poder satisfacer sus demandas. Ese sería el gasto. Pero antes de hacer toda esta estructura que ya pusimos nosotros acá, antes de poder determinar esto, cuando se hace la perforación, se mete una tubería que permite aforar el gasto. Entonces, un aforador determina cuál es la cantidad de agua o de litros por segundo que da este pozo. Si esta cantidad de litros por segundo no da lo suficiente para poder abastecer el gasto de la población, automáticamente este pozo se vuelve a tapar. No tiene sentido aprovecharlo, porque no da el gasto necesario, no da el gasto necesario. Entonces se tiene que buscar otro punto a través de estudios de electrólisis, donde podamos nosotros determinar que va a dar el gasto necesario para poder abastecer a la población. Si no, tendríamos que hacer, por ejemplo, un chorro de pozos, ¿no? Para que uno se va a cierta colonia, otro se va a otra colonia, otro se va a otra colonia, otro se va a otra colonia, para poder reducir. Entonces, ahí sí ya me serviría este pozo, porque solamente va a abastecer una población parcial, más no una totalidad.
Y vean que aquí también estamos hablando de estadística, ¿no? Porque estamos aforando el agua. Se pueden aforar personas, vehículos, bicicletas. Aquí se está haciendo un estudio de aforo, pero para el agua, que se mide por litros por segundo. El gasto o el aforo que está haciendo esta persona se mide por litros por segundo. Y ya se está aplicando ahí un poco de estadística. Que si no cumple esto, este pozo, antes de que tenga el ADM, el engravado, la bomba, el cable sumergible o la bomba de tipo vertical, antes de que esté equipado, primero tenemos que ver si nos da la cantidad de gasto a través del aforador. Si no da el gasto, ahí llena una hoja para poder aforar, y si no da el gasto, entonces se tiene que buscar otro punto donde se pueda perforar. El estudio profesional se llama electrólisis. Ese sería el estudio profesional para poder determinar en qué punto hay agua. Porque yo puedo, si esto fuera producto del azar, podríamos decir, ah, pues más o menos por acá. Perforas y a lo mejor aquí ya no hay agua, ¿no? Aquí ya no hay agua. Ahí está, ¿no? Aquí ya es más tierra. Entonces, pues, o a qué profundidad voy a encontrar en este punto agua, si no se hicieran estudios científicos. Porque aquí el agua puede estar embolsada nada más acá. Aquí, ¿no? Bueno, aquí estoy poniendo una escala muy pequeña, pero puede ser gigante eso, ¿no? Aquí estoy utilizando una escala muy pequeña, pero esto puede ser mucho, relativamente hablando. Hay algunas personas que hacían o que les llaman vareros. Vareros. Los vareros eran como los chamanes del agua, o no sé cómo definirlos. Eran personas que no necesariamente tenían estudios de alguna disciplina y que a través de unas varas podían determinar en qué punto podía haber agua y en qué punto había agua. Si esto funciona o no funciona, yo creo que sí puede funcionar, porque hay gente que tiene ahí unos conocimientos bien raros, ¿no? Que van más allá de la ciencia. Yo creo que sí puede funcionar, pero hay que tener cuidado de que esto no recaiga en la charlatanería, porque hay un punto muy cercano a que esto se convierta en charlatanería, que te digan, sí, sí sé, soy varero, y que empieza a buscar pozo y te diga aquí, imagínense que nos dice que en este punto y jamás encuentras agua, y el agua estaba a un par de metros de ti. Pero porque esto no se convirtió en ciencia y confiaste en algo un poco más empírico, pues no pudiste determinar que ya había la cantidad de agua que buscabas. Entonces, existen unas personas que son, que pueden determinar. Hay otro que es con agua, ¿no? Con un vaso de agua, que determinan, dicen, hay una frase que dice, agua busca agua. Entonces, algunas personas que aplican estos métodos extraños, dicen que con agua pueden, o con un vaso de agua, pueden identificar en dónde hay agua subterránea. Ahí sí no les puedo yo platicar de esto, porque son conocimientos pues que se dan a través de distintas generaciones de personas que se han dedicado a esto. Entonces no les podría yo explicar si funciona, si no funciona. Yo creo que sí funciona porque ha habido historias donde sí ha funcionado, pero como tal puede ser producto del destino, producto de la casualidad. Desconozco si verdaderamente, pero sí ha habido historias que el varero dice, perfora aquí, aquí a 20 metros vas a encontrar agua, y sí pasa. Pero, por ejemplo, no crean que de repente un varero te va a decir, ah, pues ahí coopérame para el chesco, ¿no? Son relativamente caros porque te están ahorrando estudios científicos. Entonces, cualquier persona nos puede decir, no, pues yo soy varero, te voy a decir dónde está el pozo, dame 20,000 pesos y te digo dónde tienes que perforar.
Y pues nada más yo puedo decir, es acá, y ya me gané 20,000 pesos, ¿no? Hago ahí que le estoy haciendo al rollo y ya digo, es acá, y ya cobro mis 20,000 pesos y ya me desaparezco, ¿no? Entonces hay que tener cuidado de este tipo. Lo más adecuado sería a través de estudios geofísicos, un estudio de electrólisis para poder determinar más claramente y correctamente dónde se encuentra el agua. Pero bueno, a ella les hablé de la ciencia y del empirismo. El empirismo para determinar dónde hay un pozo o dónde hay agua subterránea, perdón, porque el pozo se hace después, dónde hay agua subterránea serían los vareros. Y científicamente pueden ser los geofísicos los que determinarían en qué punto podemos encontrar agua. Y hay veces, o ha habido historias, donde los vareros atinan más que verdaderamente el estudio científico. Ha habido veces que sí, porque el estudio científico, ahí para que más o menos lo tomen en cuenta, el estudio científico nos va a decir en dónde hay agua, pero no nos va a decir qué gasto nos va a dar. Eso solamente lo vamos a ver ya en la ejecución. Cuando yo perfore y afore, es cuando me voy a dar cuenta si esa perforación o ese pozo que hice me va a dar la cantidad de gasto. Pero puede ser que no me dé, que haya agua ahí, pero que no me pueda dar el gasto, que sea poquita comparativamente con la población a la cual necesito suministrarle el vital líquido. No sé si hasta ahí hay alguna pregunta o todo más o menos va quedando claro. Esta es nuestra fuente. Ah, perdón, Carla, no te escuché bien. No, sí, que todo bien. Gracias. Excelente, no a ti. Entonces, este es el primer punto de nuestra red de distribución de agua potable, el suministro, ¿no? ¿Cómo vamos a suministrar agua? Pues a través de un pozo. Ya más o menos aquí ya se dieron una idea de cuáles son los elementos que componen un pozo y cuál es su grado de complejidad y cuál es toda la información que de forma general podríamos tardarnos un mes viendo pozo, pero yo creo que esto ya empieza a ser suficiente, ¿no? Para entender cuáles son las partes que lo compondrían. Ya como tal el diseño, pues ya va a depender un poco de otros factores que vamos a hablar un poco más adelante, ¿no? Pero bueno, si hasta ahí no hay ninguna duda, vamos a ver la siguiente tabla. Nos dice, de acuerdo al gasto que tú necesites para tu población, vamos a tener que perforar cierto diámetro de tubería. Entonces, por ejemplo, dice, cuando tengas un gasto de 5 a 11 litros por segundo, puedes hacer una perforación de 8 pulgadas como óptima para el ADM o una mínima de 6 pulgadas para economizar el proyecto. Si tienes un gasto de 20 a 44 pulgadas, estas son tablas que nos da con agua para el diseño de pozos. Esto lo vamos a necesitar, pero todavía no hemos calculado el gasto esperado. Ahorita nada más es como para decirles, vamos a tener que determinar cuál es el diámetro de perforación que necesitamos para nuestro pozo. Pero para esto necesitamos el cálculo de la población futura, que es la actividad 2.1. Si yo no tengo el cálculo de la población futura, no puedo determinar el diámetro de perforación que necesito del pozo, porque entonces no sé a qué cantidad de población a futuro voy a abastecer de agua potable. Entonces ese es el primer paso. Y como comentaba su compañero, una vez que ya haya caducado la actividad, la próxima clase ya empezamos con el diseño del pozo, ¿no? Para que ya tengamos los resultados. No sé si hay alguna otra pregunta y ya después de que tengamos los resultados, ya vamos a determinar la ubicación del pozo, su vida útil,
los censos utilizados, su población futura, su gasto medio, su gasto máximo diario, su gasto máximo horario, su diámetro del ADM, perforación exploratoria, aforo, muestras de suelo, corte litológico, perforación final y tipo de bomba. Algunos de estos puntos solamente los voy a explicar de forma general, no se los voy a pedir todos porque necesitamos avanzar en los temas. Pero bueno, y esto ya tiene que ver con una materia que se llama hidrología subterránea. Esto se ve en hidrología subterránea. No sé si existe alguna pregunta o todo va quedando no claro, pero por lo menos relativamente claro. Bueno, profe, yo tengo una pregunta, o bueno, más que nada una duda. Claro, claro. Porque en México prácticamente toda el agua la extraemos del subsuelo y no podemos hacer como que, bueno, ¿cómo se dice? Aguas superficiales o tener Ah, mantos de ese estilo, como en California, por ejemplo, que vi que tienen su propia, bueno, represa donde almacenan toda el agua, ¿no? Y en México tenemos, pues yo creo que el clima apto como para reservarla de igual forma y no lo hacemos. sí, desafortunadamente tiene que ver más con falta de infraestructura. No tenemos la infraestructura suficiente para poder aplicar proyectos superficiales, ni tampoco abastecimientos atmosféricos. Por eso es que nos inclinamos por la obtención de agua subterránea, porque en México es más común, pero aquí también hay un problema. Estamos obteniendo el agua de forma subterránea, pero no estamos recargando mantos freáticos. Entonces, ese también es un problema. Por ejemplo, comentaba su compañero Gustavo, jardines de lluvia. ¿Cuántos jardines de lluvia conocemos en el municipio de Puebla? Yo no conozco alguno, pero a lo mejor alguien ahí me va a asesorar. Claro, Gustavo. Bueno, mi pregunta era hacia ese tema, que si los jardines de lluvia sí sirven totalmente para la filtración o se pueden hacer más cosas o se tienen que hacer más cosas. Se tienen que hacer más cosas. Ese es una pequeña aportación de muchas otras cosas. Se tienen que hacer jardines de lluvia, se tienen que hacer pozos de filtración, también a nivel arquitectónico se tiene que optar por algunos de estas acciones, como por ejemplo tanques de almacenamiento que ya establece el programa municipal, por lo menos el programa municipal de desarrollo urbano sustentable del municipio de Puebla ya los pide, los tanques de almacenamiento. Entonces, es una serie de acciones que nos van a permitir a nosotros filtrar el agua. Por ejemplo, también pueden ser andadores filtrantes, etcétera. Es una serie de cosas o de acciones. Creo que, sí, en esta materia lo comentamos, ¿no? Es una serie de acciones que nos van a llevar a este principio de la infraestructura contemporánea, ¿no? Que se llama diseño sensible al agua. El diseño sensible al agua, que es el aspecto en el que vamos a enfocar nuestra materia, no únicamente se puede considerar como ya cumplido con puros jardines de lluvia, sino que tiene que haber una serie de acciones que complementen a esta excelente iniciativa o excelente infraestructura, ¿no? Bueno, si no hay nada más por comentar, nos vemos la próxima clase. Que tengan un excelente día. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Profe, Claro, claro. Vale, profesor, muchas gracias. Buena tarde. yo quería Hasta luego, Javier. pasar lista. Claro que sí. Lo que pasa es que tuve muchos problemas Aquí la de lista. conexión. Ya está, ya está. Yo también.